Hola, muy buenas. Ya sabéis que esta temporada los viernes los dividimos entre la sección de Fran y una sección dedicada a vosotros, donde leemos vuestros comentarios, damos respuesta, vuestras sugerencias, etcétera, etcétera. Una sección que al final hemos decidido llamar Tú dirás, porque al final es básicamente lo que queremos que hagáis, que vosotros nos digáis exactamente qué opináis sobre cada tema, vuestro punto de vista, sugerencias de nuevos temas, etcétera. Pues eso, hoy en Simple Política, Tú dirás. Comenzamos. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como digo, uno de cada 2 viernes lo dedicamos a esta sección, que la última semana no me acabó de gustar el título que le pusimos, os pedí que me sugirieseis títulos. Se queda en este Tú dirás, a no ser que por votación popular lo cambiemos. Y básicamente es eso, que vosotros nos digáis exactamente de qué queréis que hablemos, vuestras opiniones y demás. Básicamente lo que vamos a hacer esta semana, sobre todo leer comentarios que nos habéis ido dejando en diferentes plataformas sobre diferentes episodios diarios, también sesión de control, etcétera, etcétera. La cuestión es que vamos a hablar de varias cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, de Bruselas como capital de Europa. Hablaremos también de, una reacción airada que hemos tenido desde Argentina. Ya sé que nos escucháis desde muchos frentes y desde Argentina pues también. Y sobre todo de un tema que habíamos tocado esta misma semana en el podcast. Recordad que la hemos tocado medianamente. Recordad que esta semana uno de los temas de los que hemos dedicado episodio es como la descentralización de las sedes. Hablábamos del centralismo un poco en Madrid y uno de los ejemplos que poníamos era el tema del AVE y nos ha llegado también algún comentario sobre eso. Pero bueno, en este orden lo iremos comentando. Uno de los comentarios más curiosos en estos 15 días, ¿no? Entre episodio y episodio para vosotros de la comunidad, Tú dirás, era uno que nos hacía llegar David Martín. Pues esto en el episodio 625, que hablamos de flamencos y balones. Recordad que os hablábamos un poco del porqué de esta división que tiene Bruselas entre flamencos y balones. Pues David Martín escuchaba ese episodio y nos dejaba un comentario y decía que después de escuchar se había quedado con una duda, que por qué o quién o cómo se había decidido que Bruselas sea la capital de Europa. Ya hablaba también de Estrasburgo, hablaba de si se barajaron otras ciudades, etc. Nosotros ya le hicimos un pequeño comentario de respuesta, porque esa también es la idea, que no tengáis que esperar a escuchar este episodio para recibir una respuesta. La cuestión, que, como digo, la pregunta, o sea, hay varias preguntas, ¿no? Y sobre todo es esa duda, ¿no? De en qué momento, y bueno, pues quién decidió y tal, que Bruselas fuese la capital de Europa, o la capital de la Unión Europea. Hay que decir que vamos a hablar de diferentes momentos. Bruselas es la capital de la Unión... formalmente, ahora hablamos formalmente. Bruselas es la capital de la Unión Europea desde que se crea la Unión Europea. Ya sabéis que la Unión Europea nace en 1992 con el Tratado de Maastricht, formalmente en 1993, pero bueno, esto ahora no viene al caso. Y con el Tratado de Maastricht se establecen varias cosas, una bandera para Europa, un himno, y una de las cosas que se establece oficialmente es que Bruselas pasa a ser la capital, la ciudad capital de Europa, o de la Unión Europea en este caso. Vale, pero esto, claro, antes de 1992 no existía la Unión Europea. Y digamos que el porqué de esa capitalidad para Bruselas viene de bastante antes. En concreto, como le contábamos a David en el comentario que le dejamos para responder a su duda, viene de 1949. Y está relacionada con un personaje que seguro conocéis, Winston Churchill, ¿sabéis? Ex premier británico, que en 1947 con otros países europeos y en un contexto de que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, se establece la idea, la posibilidad de crear unos Estados Unidos de Europa. Y en 1949, que es aquí el tema central o la explicación central, Reino Unido de Churchill, con Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, se unieron en lo que se conoció como la Unión Europea Occidental. Digamos que no hay algo así como un tratado de Maastricht que lo diga, pero de mutuo acuerdo, por consenso y supongo también por situación geográfica, Bruselas surge como la sede
de la Unión Europea Occidental. Por tanto, Bruselas no es la capital de nada, porque todavía no estamos hablando de la Unión Europea, aunque se llame Unión Europea Occidental, pero se escoge como la sede, ¿no? Es como una institución y esa institución necesita una sede donde reunirse habitualmente, bla, bla, bla. Y Bruselas surge como esa sede. A partir de aquí, estamos hablando de la CECA 1951, ¿sabéis? Lo hemos hablado alguna vez, Comunidad Económica del Carbón y el Acero, otros organismos que van surgiendo en paralelo y que, bueno, que desde Bruselas se iban instalando algunos de estos organismos. Bruselas, pues en esa Unión Europea Occidental, que en principio iba a ser la semilla, aunque al final yo la considero la CECA, la principal semilla, pues fueron instalándose en Bruselas, fueron instalándose esos organismos en Bruselas. Así llegaríamos al Tratado de Roma, 1958, ya sabéis, Comunidad Económica Europea, como el salto después de la CECA, formada por 6 países, Francia, Alemania, Italia y el Benelux, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Y, bueno, pues de nuevo, por una cuestión yo creo que geográfica, por una cuestión de consenso, tenemos otra vez en Bruselas esta capitalidad. Además, en Bruselas se empiezan a reunir pues comisiones, empresas. A ver, no lo voy a llamar lobbies, pero sí que realmente se empieza a crear ese ambiente en Bruselas, en la capital de Bélgica, porque en el fondo no podemos decir otra cosa que no sea la capital de Bélgica, pues un movimiento importante de organismos, de asociaciones, de empresas, etc. A ver, como digo, oficialmente como capital de la Unión Europea desde 1992, pero hay un momentazo, más allá de todo lo que os he contado, que digamos que ya convierte a Bruselas en un referente en cuanto a organismos oficiales y capital de estos organismos oficiales, si no queréis decir capital de Europa. Y es en 1966 cuando se traslada a Bruselas la sede de la OTAN. La OTAN, ya sabéis, creada después de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos, una especie de protección para los países occidentales en el contexto de Guerra Fría, y en 1966 esta OTAN pasa a tener su sede en Bruselas. Es aquí donde ya, de una manera informal, pero ya hablamos de Bruselas como capital europea, y formalmente, como decimos, en el Tratado de Maastricht se nombra oficialmente sede de la Unión Europea en 1992 a Bruselas. Hablaba David en su comentario también de otras ciudades, ponía el ejemplo de Estrasburgo. Estrasburgo no es más que el ejemplo de la propia Unión Europea de, pues de alguna manera también intentar descentralizar. Hablábamos esta semana de descentralizar en España, de poner algunas instituciones en otras ciudades, aunque realmente Bruselas concentra las tres Marías, ¿no? La Santísima Trinidad, que ya sabéis son el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea, el Consejo Europeo. Todos se reúnen ahí en Bruselas, con contadas excepciones, por algo de simbolismo, por lo que sea. Vale. Estrasburgo, sede de Parlamento Europeo. Hay 2 sedes del Parlamento Europeo, igual que el Banco Central Europeo está en Frankfurt, en Alemania. Bueno, pues hay diversas ciudades, y en esta ciudad francesa, en Estrasburgo, no es una capital europea, simplemente es ciudad que alberga, por decirlo así, una de las 2 sedes del Parlamento Europeo. Preguntaba David también si se barajaron otras ciudades. Pues realmente no, porque no es como la elección de unos Juegos Olímpicos o de una sede. ¿Por qué no se barajaron otras ciudades? Porque podríais decir, bueno, en 1992, cuando estamos en el Tratado de Maastricht, puede ser que se barajasen otras ciudades. Realmente no, porque lo que se barajó fue el coste altísimo, el enorme coste que hubiese tenido en ese momento cambiarlo todo. En 1992, la sede de la OTAN, lobbies, organismos ya de lo que era Comunidad Económica Europea, bla, bla, bla. Era, o sea, básicamente el coste que hubiese tenido ponerse a dudar, decir, oye, ¿y si lo pasamos a Ámsterdam? Oye, ¿y si pasamos? Hubiese sido tremendo el coste y, por tanto, digamos que se les quitó de la cabeza, por decirlo así, el hecho de cambiar un poquito de sede. Pero bueno, intentamos responder, como decimos, a estas preguntas de David. Nos vamos a ir ahora a hablar de un comentario, una serie de comentarios que nos dejó Nani desde Argentina.
Nos vamos a YouTube, nos vamos a nuestro vídeo de la sesión de control del segundo episodio que hicimos. Ya sabéis, sesión de control, ese programa que hacemos los jueves en Twitch, en directo, y que luego pues pasamos tanto a formato podcast, que es mañana sábado lo tenéis en formato podcast, lo tenéis también en formato YouTube para el que lo quiera recuperar, etcétera, etcétera. Y claro, en formato YouTube pues se pueden dejar comentarios, ¿no? Y hubo un episodio, el segundo episodio de sesión de control, que básicamente estuvimos analizando la contraofensiva en Ucrania, en la escalada que había sufrido la guerra en Ucrania. Y bueno, pues Nani nos escribía desde Argentina, porque además en cada comentario, o sea, dejó como un hilo de, en concreto, 5 comentarios, y en cada uno pues decía pues eso, que escribía desde Argentina. Y realmente hay cosas en las que uno puede estar de acuerdo o no, y hay otras que dices, bueno, pues a lo mejor aquí tenemos deberes como podcast de decir, oye, quizá no estamos mostrando el sentir o el punto de vista de América Latina, o el punto de vista en esta guerra, me refiero también, o en general, porque es verdad que no hablamos tanto de cuestiones o con el punto de vista desde América Latina. Y en esta guerra en particular, ¿no? Que nos centramos mucho en Europa, Rusia, China, también su reacción, Estados Unidos, pero no miramos tanto a América Latina, ¿no? Nos escribía Nani, por ejemplo, en uno de sus primeros comentarios, nos decía, dice, claro, nosotros hablábamos de la reacción interna en Rusia, es decir, hablábamos de cómo ya no se disimulaba tanto y empezábamos a encontrarnos, incluso a pesar de los miles de detenciones. Hombre, yo no tengo una manifestación, pero sí comentarios, las tertulias de las televisiones rusas ya empezaba a ponerse en duda la eficacia de la estrategia rusa, etcétera, etcétera. Y comentaba Nani, decía, la reacción interna hay que entenderla como aparición de sectores ultrabélicos, ultranacionalistas, pero decía, no como una crítica a Putin. Claro, esto contrasta un poco con lo que hemos visto. Es cierto que este comentario llegó antes del anuncio de Putin de hacer una... De básicamente llamar a filas a los reservistas en Rusia de hace unos días, ¿no? Y este comentario llegaba unos días antes. Pero claro, las imágenes de kilómetros y kilómetros de colas de atasco de coches tratando de salir de Rusia por carretera, los datos de que en las primeras horas después del anuncio de Putin la venta de billetes de avión no se agotase, pero se incrementase a un ritmo exponencial. Claro, no sé hasta qué punto eso deja solo a sectores ultranacionalistas como la respuesta, ¿no? Como esa reacción interna. Además, hay momentos en los que nadie dice, ¿no? Dice, bueno, los sectores disidentes piden guerra a Ucrania, a Europa, a Estados Unidos, a la OTAN, a todo, ¿no? Esto no se hace sin armas nucleares. Luego pasa a decir, ¿de qué disidencia están hablando ustedes? Entonces, claro, dices, bueno, pues de la misma que tú, supongo. Pero seguimos hablando, ahí dejó una serie de comentarios, como un hilo, ¿no? Y comentaba algo que decía, obviamente que después de tanto tiempo en guerra cae muy obvio que ni a Rusia ni a Putin le importa un rábano Europa Central, Europa del Este, la Europa Mediterránea, ni la OTAN, ni Estados Unidos. Dice, ¿por qué no se comenta esta obviedad? A ver, no tengo tan claro que no le importe. Otra cosa es que lo que no le importe es la confrontación. Es decir, que no haya un miedo a la escalada del conflicto, como mínimo a la amenaza, lo que pasó hace unos días, lo que está pasando. Bueno, y eso sí comenta, es decir, precisamente cuando incluso en tertulias o en análisis se habla de que la peligrosidad de la guerra está en que Vladimir Putin no se puede permitir perder esta guerra, en que ha recibido un golpe, ¿no? Pues ahí yo creo que sí que realmente se nota un poquito bueno, el hecho de que sí, que se comenta, el hecho de que, bueno, que a Putin pues esas cosas no le importan. Lo que no le importa a lo mejor es, no sé, la reacción que puedan tener otros países, que en realidad sí, pero bueno. Y aquí siguiendo este hilo, por no comentarlo todo, lo podéis ver, como digo, en el vídeo de sesión de control 1, o sea, el segundo episodio, el de la contraofensiva en Ucrania. Acabamos con una cosa, con una reflexión que sí que es verdad que, oye, que a veces nos falta y que también me gustaría saber la opinión de más gente que nos escucháis, sobre todo desde fuera de España, ¿no? Hay mucho público en España, pero también fuera, dice. Claro, habla de lo que se ve desde el sur global, India, mundo árabe, África, Sudamérica. Dice, nosotros estamos observando cuando colapsa Europa, el tema del gas, el petróleo, el tema de la OTAN, y dice, no crea que nos interesa algo ni Europa, ni Estados Unidos, ni la OTAN.
Es cierto que es verdad que seguramente muchos de los que estáis escuchando decir, oye, pues yo no soy así, no es que no me importe. Pero también es cierto que muchas veces no nos molestamos desde España o desde este tipo de podcast en ir más allá y ver esta guerra de Ucrania, que en principio dices, bueno, pues a Sudamérica parece que no está afectando directamente, no es como una guerra en la Guayana francesa, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que a veces nos falta ese punto, y oye, igual que Nani nos escribió, pues oye, estaría bien y un poquito pues os animamos también a que nos contéis cómo se vive desde América Latina, Estados Unidos, que sé que también nos escucháis bastante, esta guerra de Ucrania, este conflicto, esta escalada de la tensión que hay en Europa. Porque puede ser también interesante y de verdad aprovechamos estos comentarios de Nani para que nos podáis también dejar los vuestros y por supuesto para animaros a que mañana estéis atentos que sale ya el podcast y el YouTube de el sesión de control de ayer jueves por la noche. Dejadme que acabe, que llevamos 15 minutos de podcast, dejadme que acabe con un último comentario que en este caso nos llega en relación al AVE. Ya sabéis que esta semana hemos tenido un episodio sobre centralismo o cómo descentralizar España y uno de los ejemplos que yo ponía era el tema del AVE, ¿no? Yo os decía, en ese episodio, lo recordaréis hace poco si nos seguís cada día, yo decía, bueno, uno de los ejemplos está en que hay rutas de alta velocidad de tren que serían mucho más eficientes, por ejemplo, recorrer todo el norte de España o ir por todo el Levante, Barcelona, Valencia, Murcia, que claro que tienes trenes no de alta velocidad, pero bueno, tienes unos trenes, un Euromet, un tal, un Alvia, pero que no tienes un AVE directo, ¿no? Que para hacer ese recorrido en AVE tienes que pasar por Madrid. Hay muchas veces que tienes que pasar por Madrid, ¿no? Y que, bueno, pues era un ejemplo más que ponía. Y es verdad que hace bastantes episodios ya, al inicio de 2022, que hablábamos de todo lo que estaba previsto hacer en AVE, ¿no? Y todas las obras de AVE de los últimos, o sea, de lo que iba a pasar este 2022 y en el futuro, ¿no? Y fijaos cómo se ven las cosas fuera de Madrid, ¿no? Y esta centralización y los problemas que trae, que precisamente Miguel, un oyente, nos comentaba y nos decía, el tramo Burgos-Vitoria, un Burgos-Vitoria, que el que sea de España sabe que no hay que pasar por Madrid ni de broma, no hace falta pasar por Madrid, no tiene ningún sentido. El tramo Burgos-Vitoria es primordial, decía Miguel, y según informaciones, ¿cierto?, se tardará unos 10 años en terminar. Él añadía al final un vergüenza, ¿no? Pero, bueno, este es el tema, ¿no? Este es el tema de las inversiones que se necesitan. Hablaba en este episodio de esta semana, ¿no?, de que esta descentralización debe ayudar un poco a la España vaciada. Pues oye, te voy a meter a Burgos en esa España vaciada y en el hecho de que si llega un AVE que no solo conecte con Madrid, sino que conecte con otras zonas de España, puedes atraer población, puedes atraer negocio de otras partes de España porque lo tendrá más fácil. Por ejemplo, el País Vasco, una de las comunidades autónomas en cuanto a potencial económico, más dinámicas, más potentes. Pues oye, y claro, te quedas ahí, además un Burgos-Vitoria que tampoco, a ver, que no son muchos kilómetros, a ver, obviamente, con todo respeto, ¿no? Pero son muchos kilómetros. Y esta es la situación, y simplemente quería dejar este comentario, no hay mucho más misterio en este comentario, pero bueno, de eso se trata en el Tú Dirás, de que habléis vosotros, nosotros os damos voz con nuestros, con nuestro episodio, os damos voz, y a Miguel, pues ahí, pues yo le doy la razón, también comento, o sea, os doy voz y también doy mi opinión, y a Miguel le doy la razón, o sea, hace ese tramo Burgos-Vitoria o Burgos lo que sea, conectas con el País Vasco, conectas con algo más que Madrid, yo creo que revitalizas Burgos, yo creo que le dará más vida a Burgos ese tramo que a Vitoria, pero obviamente pues perfecto para el tema Vitoria, que puedes conectar ya Vitoria entonces ya con Madrid, porque la estás conectando con Burgos la conectas con Madrid y lo tienes por ahí arreglado. Y como este ejemplo hay más, o sea, como este ejemplo Burgos-Vitoria que nos comentaba Miguel, es simplemente pues aprovechar esto, como este ejemplo hay más. Pero bueno, pues sirve como comentario de lo que estamos comentando, ¿no? Del hecho que bueno, que si me preguntáis a mí, pues yo creo que sí, que hay que descentralizar un poquito España, porque más que nada porque va en sintonía este diseño de la España de las autonomías, y segundo porque hay muchas regiones, comunidades, etcétera, que te lo van a agradecer. Y tercero, si quieres ser un egoísta que simplemente se preocupa por los votos,
porque viene una España vaciada que si tú no lo haces van a proponer cosas así. Entonces, bueno, sea por la razón que sea, creo que puede ser bastante interesante. Poco más a añadir, simplemente esto es un poco lo que quería comentar en este Tú Dirás. Hemos comentado algunas cositas que nos habéis dejado. Ya sabéis, los mecenas, sobre todo los que sois mecenas, o si no, haceros mecenas en patreon.com/simplepolítica, que tenéis preferencia, que si dejáis muchos comentarios y no nos da tiempo a leerlos todos, que no nos da tiempo, pero bueno, los más interesantes los vamos pasando. Los mecenas obviamente tenéis prioridad, primero leemos los de los mecenas, ¿vale? Nada, muchísimas gracias como siempre esta semana, una semana más con vosotros. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestras valoraciones, por estar ahí una semana más. Mañana en podcast tenéis el sesión de control, el lunes volvemos como cada semana. Y nada, muchísimas gracias, feliz fin de semana y nos escuchamos el lunes, adiós.